Estamos al aire. Estamos Bien. al aire. Buenas noches a todos los hermanos o contactos de nuestro Facebook que se animen a ver esta tertulia. Tenía mucho tiempo que no nos reuníamos a charlar sobre temas católicos. Vamos a intentar ser breves, pero pues ustedes saben que los temas que conciernen a nuestra fe siempre tienen un buen tramo para desarrollar. Y hoy quiero comentar con ustedes, desgraciadamente, los temas que nunca se acaban, son los mismos, pero pues vamos a seguir hablando de ellos hasta que nuestros hermanos que siguen confundidos y siguen esparciendo errores, pues salgan de ese atolladero en el que lamentablemente por ignorancia, en muchos casos y en otros por mala fe, se han metido y a su vez involucrando a otros hermanos. Esta ocasión yo creo que va a ser principalmente de aspectos de la liturgia, de Eucaristía, de la misa, más que nada. Entonces, quiero que nos ayuden a entender por qué sigue existiendo el problema de católicos que anteponen su voluntad o su parecer sobre la ley de la iglesia, es decir, ellos siguen ejerciendo su egoísmo, no sé cómo llamarle, de preferir hacer lo que les viene en gana a lo que establece la iglesia. Es decir, le han robado la autoridad a la iglesia. ¿Por qué? Porque estos católicos violan la ley de la iglesia. ¿Quién de ustedes quiere comenzar hablando? Empiezo yo. La voy a hacer bien sencilla, ¿no? Esto que voy a decir no es un juicio temerario, ¿no? Pero primero que todos somos propensos a eso. Somos seres humanos, somos occidentales, ¿ah? Tenemos una base en la cual el individualismo prima sobre cualquier cosa, ¿ah? Una base que muchas veces disocia lo que es el mundo de los fenómenos con todo lo sobrenatural, ¿ah? Ciertos principios kantianos que le dan pie al subjetivismo, abriendo una grieta que después es muy difícil de cerrar. Y ese proceso a veces es un proceso del desliz que uno no se da cuenta. Lamentablemente es así, digo, es la forma que impera en Occidente y nadie, pero nadie se libre de ese peligro. Yo lo veo desde el punto de las bases del pensamiento, las estructuras filosóficas. ¿Ah? Además digo, con todo el auge que tiene el liberalismo y el individualismo poniendo al hombre, ¿ah?, como centro de todas las cosas. No sé quién está haciendo este ruido asqueroso, pero por favor, poniendo al hombre como centro de todas las cosas, algo así como de los principios de Metágoras, resucitados. Y bueno, lamentablemente digo, al ser el auge, al ser la moda que hay hoy día, nosotros nos tenemos un tipo de autoridad. Entonces por eso uno tiende a relegar la autoridad. Más allá también de cuestiones, no sé, jamarciológicas, podemos hablar de lo que concierne al pecado original que nos lleva a revelarnos contra Dios, ¿no? Eso es algo también muy profundo. Pero yo creo que las bases son primeramente filosóficas, con la clase de cultura que estamos, y también tenemos un factor filosófico grande que es el pecado original, que siempre Ustedes se está escuchan. trabajando dentro de uno y le tenemos que hacer pelota. Yo lo veo de esa manera, ¿va? No sé cuál es la opinión de ustedes. Los dejo empezar nomás, no sé. Bueno, una opinión que me gustaría hacer al respecto, de entrada, a la pregunta de por qué se antepone la opinión privada sobre el magisterio. Bueno, eso tiene que ver también con un rasgos característicos de la modernidad y principalmente con la crisis de la posmodernidad a partir de las guerras mundiales, ¿no? La destrucción de la promesa que la modernidad hizo, que llevó también a una destrucción de toda figura de autoridad. Es decir, esta sociedad está marcada también por un fuerte sesgo disgregador, absolutamente antropocentrista, digamos por lo menos en sus inicios, aunque ahora ya no tanto, sino que va evolucionando otras cosas. Pero sí partimos de eso. La negación de las figuras de autoridad es una característica cultural de este tiempo. Yo voy a seguir una figura de autoridad en la medida, bueno, más o menos ese espíritu muy moderno, que me convenza. Es decir, ya no estoy dispuesto a dar el asentimiento. Muchas de las situaciones que se van a reflejar
del concilio para acá y que ya venían cocinándose desde mucho tiempo atrás, es que lo que diga la figura de autoridad tendrá valor en mí sí y solo si concuerda con mi particular punto de vista. En el momento en que no siga o no tenga, que no coincida con mi punto de vista, bueno, la niego, tan sencillo como eso. La iglesia no se escapa a esto. Es impresionante ver, por ejemplo, en muchos hermanos que dicen ser fieles a la iglesia, que dicen incluso querer un retorno a la iglesia en el modelo del régimen de cristiandad, pero al mismo tiempo, en la misma incongruencia, rechacen el papado o aspectos del papado, lo juzguen, lo condenen y determinen con juicio privado qué es lo que se debe y no debe hacer a la iglesia por encima del papa. De hecho, el papa pasa a ser una figura decorativa, útil, única y exclusivamente si coincide conmigo. En el momento en que el papa no coincida conmigo, desechable, por supuesto. Y esto se agrava aún más. Digamos que eso es, desde mi punto de vista, lo que está pasando y como introducción pasamos ahí. Gracias. Muy buenas noches. Feliz Año Nuevo. Ya ha pasado una semana, pero creo que nunca está de más dar la felicitación por este año 2021 que comienza y que esperemos que con el favor de Dios sea un poco mejor, más productivo y más fácil de sobrellevar que el 2020. A propósito de este primer tema que nos ocupa, se debe hacer notar que en este momento en el que nos encontramos, la autoridad se ha reducido a un producto más del mercado. Hay una serie de líderes de opinión en distintas materias. La religión es una más de ellas. El que esté interesado en la religión, bueno, se meterá. El que no se meterá. Pero bueno, al final la religión es un pasillo más del inmenso mercado de opiniones. Y en ese inmenso mercado de opiniones, pues uno se puede encontrar todo tipo de líderes tratando de vender su postura como la más atractiva, la más apropiada, la más revolucionaria, o la más tradicional, o la más, según el nicho de mercado al que se quiera llegar. Si yo quiero llegar a un tipo de persona con una estructura mental que tiende mucho más hacia el aspecto más de el cambio, la transformación, la novedad, la innovación, bueno, yo manejaré un discurso acorde con esas aspiraciones subjetivas de mi potencial cliente. Si yo, en cambio, quiero llegar a una persona con una estructura mental que le gusta mucho más el orden, el hecho de, bueno, no vamos a aceptar cambios ni transformaciones, nos gusta hacer todo como se ha hecho, no queremos alteraciones de ningún tipo en la estructura y en la organización, pues bueno, manejaré yo un tipo de discurso que de alguna manera pueda conectar con ese auditorio al que me quiero dirigir. Pero ya en este momento, bueno, la verdad, pues la verdad, justamente se dice que es la época de la posverdad. O sea, ya la verdad, pues no, hermano, ya no importa mucho más que como una bandera ideológica que yo puedo usar para decir, bueno, yo tengo la verdad y los otros no. Yo soy el que lucha por la verdad y los otros no. Se vuelve más una especie de bandera de partido que realmente una búsqueda y un compromiso personal por conocer la realidad desde las posibilidades limitadas en que uno se encuentre, pero siempre abierto al hecho de ir
avanzando en ese conocimiento, en ese proceso de descubrimiento del mundo en el que nos encontramos. Y bueno, al final de cuentas se acaba por imponer el gusto y la preferencia de cada uno. Eso por una parte. Y por otra parte, pues que muchos de los miembros del sector tradicionalista en su distinto espectro, en su amplio espectro, muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos tienen franco resentimiento hacia la iglesia, porque no encuentran en la iglesia una institución hegemónica culturalmente hablando en la sociedad actual. O sea, la iglesia no es la institución más poderosa en temas de cultura de nuestra sociedad, lo cual significa que ser católico en esta sociedad te acarrea el no pertenecer a la institución más poderosa que marca cuál es la línea de pensamiento en la sociedad en la que te encuentras. Eso obviamente puede resultar muy incómodo, sobre todo si se tiene en cuenta que en siglos pasados la iglesia era la institución justamente culturalmente hegemónica de las sociedades que estaban asentadas en los lugares en que ahora nos encontramos, o sea, básicamente en América, en España, en buena parte de Europa occidental y en lo que hoy llamamos Latinoamérica. Entonces, bueno, darse cuenta de que uno pertenece a la institución que fue culturalmente hegemónica, pero que ya no es culturalmente hegemónica, puede suponer una frustración que no sea fácil de llevar. O sea, bueno, no es un secreto que hoy en día el hecho de ser cristiano implica pues sufrir, no voy a decir persecución, por lo menos no aquí en esta parte del mundo, pero sí una ridiculización. Entonces, pues bueno, es muy fácil caer en la tentación de decir, si yo hubiera vivido en la época de la Santa Inquisición, a ver si se hubieran burlado de mí. Hombre, pues no, pero vives en la sociedad en la que vives. Y al final de cuentas, ¿cuál va a ser la misión que debemos, como iglesia, plantar cara en este momento? Pues sí, llevar a Cristo, llevar el Evangelio a los hombres de este tiempo. Los hombres de este tiempo que son más bien adversos al mensaje de Cristo, al mensaje de la iglesia, a la misma autoridad de la iglesia. Y esto, bueno, supone entrar en diálogo, pero un diálogo en el que habrá franca confrontación, franca oposición, y en el que muchas veces la otra parte no querrá entrar, simplemente porque preferirá seguir con la dinámica de ridiculizar al cristiano, ridiculizar al católico, y preferirá seguir dando caña, seguir dando pues insultos, seguir armando muñecos de paja, en vez de efectivamente entablar un diálogo. Entonces, bueno, en esa situación, en esa doble situación, es en la que surge esta situación. Luego, si le agregamos el hecho mismo de que la iglesia está pasando por una crisis, o sea, no solo es que la iglesia haya perdido poder a nivel cultural, sino que la iglesia está atravesando por un periodo de grave crisis, pues la nostalgia parece como una tentación pues bastante atractiva y las personas
que sepan manipular las emociones, pues se van a aprovechar de ello para, a través de la nostalgia, vender su producto, que no es más que su discurso de liderazgo religioso. Ahora sí, Rey. Pero aquí no les parece, hermanos, contradictorio que haya un sector que se autodenomine católico, pero que sea en sí mismo, o sea, en la base de su predicación, por decirle de alguna manera, incluye la aceptación tácita de que el magisterio de la iglesia ha errado, se ha desviado, ha tergiversado la fe. Y cuando hablo de magisterio de la iglesia, obviamente estoy hablando primeramente del Papa y de los obispos en comunión, incluso en Reina, su representación colegiada más amplia, que es el concilio. Reina, mira, te Entonces, la hago bien sencilla. Eso que vos estás mencionando es algo que pasó en el siglo XIX, que se denominaba el magisterio de los laicos, ¿tá? El cual, si no me equivoco, fue Pío IX que lo condenó. Si no fue Pío IX, fue la XIII. Porque todos sabemos que independientemente, porque muchas cosas que a veces se le sacan el magisterio, la cuestión de la santidad, la corrupción, los escándalos, independientemente del estado de pecado que pueda estar, digo, es la gente autorizada por Dios para que se vea el depósito de la fe. Yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vayan a la Biblia, mismo Balaam. Después de que cayó la locura, después de que fue advertido y todo eso, no citó las mejores profecías escatológicas del Antiguo Testamento, mesiánicas y próximas, habiendo profetizado la destrucción de las naciones poderosas en la época, y era Balaam. Si nosotros vamos ahora a la época, a los comienzos de la historia de la Iglesia, ¿no? Después de Jesucristo, ¿no? Tenemos lo que es la herejía del donatismo, que es eso mismo. O sea, la revelación que vos puedas tener, o cómo Dios te puede usar, te va a ver limitado conforme a los pecados que vos tengas. Y el mismo Jesucristo, apaga el micrófono, por favor. También, el micrófono. Gracias. Y el mismo Jesucristo, él mismo también dijo, muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, pero Señor, predicamos en las plazas, Señor, profetizamos, y yo les diré, no los conozco hacedores de maldad. Por lo tanto, el estado de santidad de uno no limita el mover de Dios. O sea, tienen el ejemplo de Balaam, tienen la controversia contra los donatistas, tienen las palabras de Jesús. Generalmente se agarran de eso. Si vamos a lo que es crisis, siempre existió crisis en la iglesia. Ya en la época de Elías, él mismo decía, veo a Israel como ovejas que no tienen pastor. El mismo Jesús también lo dijo cuando llegó a Jerusalén. Hoy nos está pasando eso. Acá para mí, digo, mi opinión, esto es una opinión personal, es un problema de ortopraxis que tenemos. O sea, en vez de aplicar una ortopraxis, practicamos una praxis del orto, como dice un amigo mío. Se las voy a hacer bien sencillas. Pero la excusa que generalmente se usa son los escándalos y el Estado. Entonces, bueno, de ahí se arma lo que condenaron los papas preconciliares, y hago un énfasis preconciliares, porque los que se agarran del preconcilio son los que caen en los pecados del preconcilio en especial, ¿tá? De armar el magisterio paralelo, que es el magisterio de los laicos. ¿Tá? Pues yo les pregunto, a ver, ¿fueron ordenados? Digo, ¿son el papa? Porque capaz que pueden tener algún obispo de referencia, capaz que pueden tener alguien que les gusta el tipo de prédica, pero bueno, ¿qué nivel de magisterio es al lado del pontífice? ¿Qué nivel de magisterio es algo de un concilio? Por ejemplo, concilio regional. No vamos al ecuménico. Entonces, bueno, es como la otra vez explicamos de los líderes de opinión baratos que lamentablemente Me, en la conciencia mencionar de los niños. un preconciliar así rapidito antes de que se me olvide, porque se me olvida y lo vamos a poner en la caja de comentarios después. El Papa Pío II en una locución dijo que ya andaba por ahí una, así como dijiste, una línea paralela de laicos haciéndose su propio magisterio, su propia teología, y que a unos que se erigían maestros y quienes lo seguían. Entonces, eso que está describiendo, que describió Pío XII, lo están haciendo estas gentes que pertenecen sobre todo a los grupos de los lefebristas y los edevacantistas. Nada más quería interrumpirte para eso, Pablo, gracias. No, bien. Es el ejemplo de churrero que yo di en la otra tertulia, lo mismo. Ya está, no van ni más ni menos. Quería hacer más o menos esta extrapolación preconciliar y argumentarlo bíblica y patrísticamente, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento y en especial en el preconcilio, ¿tá? Y al mismo tiempo haciendo mea culpa y admitiendo la crisis de pastoreo que tenemos.
¿no? Porque tampoco nosotros no somos, como nos dicen de manera despectiva, unos neocones oficialistas que estamos a favor de todo lo que diga el Papa. Ya en otras tertulias también dijimos, nos parece aberrante lo de la Amazonia, nos parece aberrante tal o cual cosa, y reconocemos que es una crisis de pastoreo. Pero lo que quería hacer era hacer toda esta extrapolación y toda esta sustentación con múltiples fuentes para que, en pocas palabras, los que nos critican se miren al espejo. ¿Ah? Y por otro lado, que no armen tantos muñecos de paja diciendo que somos fanáticos. ¿Ah? Porque si realmente fuésemos fanáticos, no estudiaríamos cómo hacemos la historia de la iglesia. ¿Ah? Después, más adelante, vamos a empezar a hablar de los típicos clichés que ellos tienen a la hora de etiquetar gente y cómo nosotros los podemos etiquetar sin llegar al grado de una generalización absoluta ni de juicios temerarios. Te dejo, Angie, o quien sea. Es interesante, ya nada más para como puntito final antes del siguiente momento, eh, ellos se dicen defensores de la tradición, defensores de la enseñanza dogmática, se presentan a sí mismos incluso como los garantes por encima del Papa. Desafortunadamente para ellos es parte de la tradición que el magisterio de la iglesia no erra en la fe, no erra en la fe. Y cuando hablo de magisterio de la iglesia, no me refiero a opiniones privadas, me refiero a la doctrina oficial de la iglesia, empezando y sustentada por el Papa y los obispos en común. Ese es el punto. Gracias. Ahorita, bueno, estos temas que yo quería comentar con ustedes, pues son inevitablemente recurrentes entre los católicos de las redes sociales, y hay otro que se relaciona bastante con este primer punto que comentamos de por qué violan la ley de la iglesia, por qué se ponen encima del magisterio de la iglesia. Hay, aparte de que se ponen encima de la ley de la iglesia, ellos mismos se hacen su propia autoridad. Algunos otros se toman el atrevimiento de decidir lo que sí, lo que no. O sea, Trento sí, Vaticano II no. No sé, lo que dijo Pío XII sí, lo que dijo Benedicto XVI no, o lo que dijo Juan Pablo, lo que dijo Francisco, y así sucesivamente. ¿Por qué son selectivos? Obviamente sabemos la respuesta, se relaciona con el punto tocado anteriormente. ¿Creen ustedes que es, en efecto, por la ignorancia? Por repetir lo que lidercillos, tanto con casulla como sin casulla, que son de Facebook, los entrenan para pensar así? ¿Qué reflexionamos al respecto de lo que hemos visto, dialogado y debatido con muchas de estas personas desde hace más ya de un año, incluso desde años antes? Precisamente, aplicar un magisterio selectivo tiene que ver con los gustos personales. Lo que decíamos hace un momento, la propia subjetividad. Yo realizo un juicio subjetivo privado de fe y lo impongo. Y yo aceptaré aquello que esté en concordia con mi idea preconcebida y lo que no, lo rechazo. O sea, al final yo ya no me someto a la iglesia, yo ya no me someto al magisterio del Papa. Es que esto es lo que se cae en esto. Yo me someto a mi propia opinión, sigo mi propia opinión y seguiré al Papa, a la iglesia o a un obispo o a un sacerdote, etcétera, en la medida en que coincida con mi juicio privado de fe. Si no coincide con mi juicio privado de fe, empezaré a discriminar. Esto sí, esto no. Y recuerden, al final, por definición, la iglesia en los contenidos de fe es conjuntiva, es esto y esto. Los herejes, por lo general, son disyuntivos, esto o esto. Como el ejemplo de Lutero, que yo no sé por qué muchos que rompen con el magisterio se quejan tanto de Lutero, pero vaya que beben del mismo abrevadero. Siguen su camino bastante claro. Gracias.
Gracias, Reiner. Esto también, como les decía, conecta una cosa con la otra. El otro punto que se relaciona ya más directamente con el aspecto litúrgico, que es ahí donde desemboca los prejuicios y la ignorancia de estos pues católicos que esparcen estas ideologías de quiebre o de ruptura, como le llamamos nosotros a otros hermanos, es principalmente lo que estamos comentando desde hace tiempo. En las redes sociales, personas con casulla y sin casulla le quitan autoridad de la iglesia y empiezan ellos a querer definir o establecer lo que según es válido, lo que según es lícito, lo que según es correcto, y desechan lo que la iglesia ha sancionado, promulgado y enseñado. Válgame Dios, a tal grado que lo que está explícitamente enseñado y condenado, como en el Concilio de Trento y muchas otras leyes de la iglesia en materia litúrgica, se las pasan por el arco del triunfo. Irónicamente son personas que dicen conocer todo lo preconciliar de la A a la Z y de ahí agarrarse para atacar en concreto al novus ordo. Y vamos a hablar... No conocen, te lo digo más. La mayoría de los que yo me he topado no conocen, o si no ya conocen un speech armado y estructurado. Obvio que alguien debe conocer para hacer toda esa selección, ¿no? Pero la mayoría, ¿tá? Por eso hablé en la intervención anterior, dije, hay un perfil general, pero no tampoco para encasillarlos a todos. No conocen. Conocen de manera selectiva, porque lo digo masticadito. Obvio que hay una mente maestra, hay mentes maestras que conocen todo, y ahí empiezan a hacer los recortes y las redefiniciones. Pero te voy a decir nombres de maestros de esta. Te puedo nombrar a Boniface de los lefebristas, que sí, está Boniface, muy activo en redes sociales. Boniface, pues es Boniface. Al Schneider, el obispo Schneider, y al cardenal Viganó. Estos personajes en concreto los hemos leído, visto, escuchado, etcétera, condenar explícitamente a la misa novus ordo. Incluso Schneider ha dicho en entrevista con este supuesto periodistucho catolicucho, ¿cómo se llama? Michael Madd y los otros tontólicos esos, que la misa novus ordo está protestantizada. Irónicamente, Schneider la ha celebrado. Entonces, primero, que ordene sus ideas primero él, y en segunda, tanto ellos como los adeptos que tienen la obligación de explicar teológicamente en la liturgia por qué está protestantizada la misa novus ordo. Esa es la obligación. Basta de condenas. A mí enséñame, explícame desde la teología católica, con la teología católica, por qué dices tú que está protestantizada. A mí no me traigas lo que dijo Juan de las Pitas de la secta fulana de tal, que si se parecen esto. No, a mí explícame medularmente por qué, según tú, está protestantizada, o si no, cállate, aunque tengas casulla. Ese es un punto. El segundo punto de este tema es que hay muchos cánones de Trento y de otras leyes de la iglesia que dicen que si tú acusas de impío, de inválido, etcétera, y anexas las formas, sacramentos y todo lo sancionado, establecido y promulgado por la iglesia en todo tiempo, forma y lugar, eres anatema. Entonces, aunque tú, Schneider, Viganó, Boniface, quien seas, así seas tú, Juanito de las Pitas, que encendiste tu teléfono y te conectaste a Facebook y condenaste al novus ordo, todos son anatemas. Ya es hora de que lo digamos, porque es la verdad. Y si no lo quieren creer, en verdad pónganse a estudiar el magisterio de la iglesia, porque no nada más es de hablar desde una red social, se están metiendo en un problema muy grave. Están siendo atemados por la iglesia. Entonces, según el Código de Derecho Canónico, el que se ponga a hablar pestes del Papa, por ejemplo, de la manera que lo hacen, esa es comunión directa, la tai sentitia, o sea, no es ni ferendae, ni siquiera qué diferencia hay entre un tipo de excomunión y que otra, que uno ya estás excomulgado en el momento que cometiste la falta. En el otro, bueno, tenés que pasar por ciertos procesos, por un tribunal y hay que te juzgue. Y muchas pestes que tiran es para excomunión. Digo, obvio que nosotros conocemos lo que es el Código de Derecho Canónico, también les vamos a... Esto lo digo más bien para los que nos están viendo por Facebook,
En los comentarios vamos a poner las fuentes, en especial de primera mano, de todo lo que estamos hablando. Quizás los que nos escuchen por YouTube no las vean las fuentes, pero en Facebook sí van a estar, les aclaro. Entonces, quiero mencionar eso también. No saben el peligro que corren, obvio. Nosotros como laicos no vamos a condenar a nadie, pero nosotros sabemos lo que se condena y lo que no se condena. Así que digo, están metidos en una camisa de 11 varas. Como digo, también el problema pastoral que tenemos les favorece, ¿no? Porque si realmente tuviésemos papas o gente con mano dura, ya más de uno ni siquiera va a misa. No va a misa porque estarían excomulgados. Tendrían que abjurar y pasar un momento de reflexión, porque después, digo, para levantar la excomunión a uno tiene que pasar un momento de reflexión y se le da un tiempo. Les digo por un amigo mío que fue excomulgado, apostató y volvió. Y después ahí el obispo confiere, da una fórmula ahí penitencial que lo absuelve y lo trae a la comunión. Pero bueno, este problema pastoral que tanto se denuncia, que nosotros somos conscientes y lo admitimos, también les juega a favor en una posición de que pueden estar descansados tirando pestes. Es así. Y eso que estamos en el siglo de las comunicaciones. Quería hacer esa pequeña acotación. No sé, después, cuando vos quieras, Angie, entramos al tema litúrgico de lleno. Estoy esperando que vos me pases la pelota nada más. Pero discúlpame si te interrumpí ahora. Creo que era necesario. Ay, creo que no me escuchó. Eso que mencioné es el punto a tratar, o sea, ya di pie a que me digan o que nos den sus reflexiones. Eso, en primera, que aunque tengan casulla o sean laicos de la esquina, a mí justifícame desde la teología católica dónde está lo protestante. Y número 2, ponte a estudiar de verdad, porque te vas a dar cuenta que el magisterio a ti ya te hizo anatema, tú que te crees tradi y que insultas al nuevo sordo. Esas básicamente las dos puntos que me gustaría que comentáramos. Bien. Yo te la hago sencilla. Yo pienso que esta tertulia está muy arrabada con lo que va a la que hablamos del modernismo, porque cuando nosotros debatimos contra esa clase de gente, y hablo de modernismo independientemente de la denominación, puede ser modernismo católico, protestante, lo que sea, a la hora del debate, generalmente lo que se hace es ensillar al enemigo. ¿Cómo te ensillan? Imponiéndote los propios estándares. Un cierto esquema de pensamiento, porque antes de los argumentos hay un esquema de pensamiento por el cual se filtra toda la información y hace que tenga coherencia. Digo coherencia a nivel estructural. Uno puede tener un juicio, un enunciado que sea muy coherente porque entre sí no se contradiga, pero al mismo tiempo puede ser falso, porque no tiene coincidencia con la realidad. Cuando tenemos, por ejemplo, argumentos de ese tipo, tenemos ideología, no tenemos historia. Tenemos el uso de herramientas retóricas y lingüísticas para convencer a una persona de una cosa que en realidad no existe, pero por lo menos cuando uno la estudia internamente, sin medir la correlatividad que tenga con la propia realidad, dice, esto no tiene coherencia. No hay, como aparece el meme, no hay fallas en su lógica, no puedes tener fallas en la lógica a nivel de estructura, pero a nivel de contenido, si no coincide con la realidad, mala suerte. Es mentira. Entonces pienso yo que entre todas las cuestiones es no dejarse ensillar, porque si ya te meten en el esquema de pensamiento, marchaste, te filtran por ahí la información y te van a contestar como una máquina. ¿Qué más puedo decir? Saber detectar a veces los errores que ellos cometen, o sea, esto en el sentido de lo que son las falacias propiamente dicho, ¿no? Que son razonamientos que son lógicamente incorrectos, pero psicológicamente persuasivos. Y ahí después viene lo que sería el estudio profundo, porque primero lo que tenemos que tener es una base de pensamiento, que vaya conforme a la verdad y a la realidad. Tenemos que tener un argumento sólido. Cuando hablamos de argumento sólido, como una vez hablaba con Daniel, pues yo uso un eufemismo y él me corrigió, es coherente a nivel de estructura y correlativo a nivel de contenido, o sea que sea verdad. La cuestión es esta. Una cosa también que me gusta hablar es esto, entre todas las falacias que se usan. Cuando nosotros hablemos, tenemos que diferenciar dos campos. Uno es el histórico, y para el campo histórico podemos usar todo tipo de fuentes, hasta heréticas, y otro es el teológico. En el teológico está lo que es las fuentes de la revelación, que como bien sabemos son la Biblia y la tradición. Con algo que no venga ni de la Biblia y la tradición no vamos a hacer teología nunca. Ahora si volvemos al plano histórico, ¿por qué lo digo? Porque una falacia muy común de esta gente es la falacia del pozo envenenado. O sea,
Vos tirás una información, la respaldás con una fuente que a veces no es ortodoxa, pero obvio, no estás haciendo teología, estás atestiguando desde el punto de vista histórico y te dicen, ah, no, esa fuente es dudosa, o eso es falso porque lo dijo fulano. No. La propia verdad a veces se puede usar como una herramienta, gente impía la usa para lastimar a otras personas. Por eso será que en Proverbios 3, versículo 3 dice que no se aparte de ti la verdad y la misericordia. Y a los que les gusta usar la falacia de fuente envenenada, porque a veces vos les tirás el argumento y te quieren cortar de raíz para dejártelo sin efecto, les podés citar la encíclica Alantai Sunt, ¿no? De 26 de julio de 1755, todavía anterior a la propia Revolución Francesa, que es uno de los puntos críticos de la historia de la Iglesia, y que ellos mismos también se jactan, que si van al párrafo número 24, ¿no? Se usa una fuente que fue impresa por un hereje, o sea, un obispo monofisita, ¿tá? Para atestiguar cómo los sirios y los melquitas efectúan el bautismo, porque esa encíclica más bien trata las relaciones entre Oriente con Occidente, porque un cura fue a la ciudad de Basora, en Irak, ¿no? Un cura latino, y veía cómo los orientales festejaban las misas, todo eso, pero algunos no tenían templos, pero sí mantenían ciertas costumbres. Entonces generaba un problema a la hora, digo, de administrar sacramentos y celebrar reuniones. Entonces, se le subió esa inquietud al papado y el papado respondió con esa encíclica. Y yo cito el punto 24, porque en el punto 24, o sea, bueno, ya que les gusta tanto el magisterio preconciliar, bueno, tenés una fuente preconciliar anterior a la Revolución Francesa que te usa un misal impreso por un monofisita. O sea, desde que se escribió el misal, que no dudo que la fuente pueda ser ortodoxa, hasta que llegó la impresión, ¿ah? No solo se pasan por varios procesos de redacción, sino que también el que te lo va a imprimir te selecciona lo que te imprime y lo que no. Así que quiero hacer esa acotación porque una de las falacias que más se usa es la de la fuente envenenada. Eso para empezar. Otra cosa, hablando de lo que es eso, es que cuando nosotros hablamos de liturgia, a veces tenés los famosos supremacistas latinos, ¿tá? Que creen que el rito latino es superior a los demás. Se sabe que el número de, si vamos lo que es la constitución de la Iglesia Católica, ¿no? La configuración, se sabe que hay 24 ritos, está el latino y hay más ritos que son orientales, la gran mayoría. Respecto a eso hay una cuestión. Primero, cuando hablamos, por ejemplo, de la liturgia, sabemos que hay elementos esenciales y elementos no esenciales. El elemento esencial es una liturgia que es una transubstanciación a la hora de consagrar. Si no hay transubstanciación, tienes una reunión de amigos. ¿Ah? Eso primero. Y segundo, que cuando hablamos, por ejemplo, de la Eucaristía, ¿tá? Sabemos que si bien está explicitada en los evangelios lo que sería la institución de este sacramento, ¿tá? Que es el más grande de todos, lo que son las palabras específicas de acción de gracias están en la tradición, no están en la Biblia. Pues los textos bíblicos te dicen que Jesús dio gracias, pero no te dice las palabras. Por eso ahí después tenemos, y ahí empezamos con el estudio histórico y teológico de las diferentes tradiciones que vemos en los diferentes ritos, que las fórmulas de consagración son diferentes. ¿Tá? Otra cosa que quiero aclarar también. A los que les gusta tanto el supremacismo latino, o sea, el Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium, ¿no? Si no me equivoco, Conciliarum. En el número 4 dice que todos los ritos gozan de igualdad de honor. Así que el supremacismo latino no existe. Una cosa que también quiero aclarar, ¿tá? Es que Oriente, lo digo yo como católico oriental, casado y crismado en el rito maronita, ¿tá? Sufrió desde el siglo XVIII en adelante una gran latinización. ¿Tá? Y con respecto a ese tipo de latinizaciones que hubieron, ¿no? Ejercidas generalmente por los misioneros, llegó un momento que la gente no soportaba más, porque nadie, o sea, hay gente que sí, que decía que las cuestiones latinas se han inválido y eso es terrible herejía. ¿Ah? Esa encíclica que acabo de citar, Alantae Sunt, critica eso. ¿Ah? Y muestra diferentes ejemplos de cómo gente de Oriente asimiló cosas latinas, pero al mismo tiempo dice que no se les impongan, porque si no, no se van a sujetar a la Santa Sede. ¿Ah? Pero ellos tienen que admitir que las cuestiones latinas son válidas. Entonces, es una negociación. Una negociación en parte a principios que en el fondo hay ciertas cosas que no son negociables. Porque digo, tanto las misas latinas como las misas orientales, si tienen materia, forma, intención y tienen las cuestiones esenciales encima, obvio que no son inválidas. Pero hay otras cosas que sí se pueden modificar, si el pan lleva levadura, no lleva levadura, ¿tá? Porque en Oriente generalmente hay otra tradición litúrgica, se puede ver si el vino lleva agua o no lleva agua. Los armenios, por ejemplo, toman vino puro, no lo toman con agua. ¿Tá?
Y bueno, y sería muy estúpido decir que, bueno, por la forma litúrgica latina sería inválido. O sea, hay cosas que son negociables, ¿tá? Y la Santa Sede permitió la conservación de ciertos ritos para que la gente se mantenga en obediencia, pero lamentablemente mucha gente latina fue hacia Oriente e intentó cambiar de las costumbres. Gracias a Dios, ¿tá? Y eso lo digo para los supremacistas, porque si bien con este tipo de gente hay esquemas muy generales de pensamiento, no podemos decir que todos son de una manera específica, y hay diferentes matices. Dentro de esos matices a los supremacistas les decimos que está el oriental, Orientalis Dignitas, si no me equivoco, ¿no? Que es una encíclica hecha por el Papa León XIII, en la cual, por así decir, regula las relaciones entre Oriente y Occidente y aboga por la conservación de los ritos de ellos. ¿Ah? Entonces lo que les quiero hacer acordar es eso, que o sea que lo que cité de Sacrosanctum Conciliarum va conforme a lo que es este magisterio preconciliar. ¿Ah? Y lo digo de esa manera porque hay mucho cliché. Después voy a ir desarrollando otro tipo de cosas más. Lamentablemente aplican principios de teología dogmática a la teología sacramental. Y bueno, y la cuestión que ellos aplican es lo que sería la progresión. Pero a nivel sacramental no existe la progresión y eso lo vamos a ver después con los clichés de lo que es el arqueologismo litúrgico y un montón de cosas más. Le cedo la palabra a otra persona. Bueno, pues es verdad lo que dice Pablo. Yo incluso aquí haría nada más una acotación. Ni siquiera es que sean latinos, son romanos. Es el rito romano. Porque incluso en ritos latinos, pues hay varios que no son el rito romano. Por ejemplo, el rito mozárabe, mal llamado mozárabe, pues es el rito hispano-romano. O sea, eso es en latín, tiene una base latina. Es el mundo latino del antiguo imperio romano en el extremo occidental. Aclaramos una cosa, Daniel. Un paréntesis que quiero hacer con respecto a esto. Generalmente esta gente es muy partidaria de lo que es recuperar la hispanidad, que en parte está bien, porque digo, tenemos una herencia cultural hispana. ¿Tá? Mientras unos se arrodillan ante los gringos, ¿tá? Digo, hay muchas virtudes en lo que es la cultura hispánica. Para los que se agarran de España, yo les recuerdo que el rito romano, latino, ¿no? Que es el que profesa la Iglesia de Roma, vino recién en el año 1080 en el Concilio de Burgos. ¿Ah? Porque España originalmente es mozárabe. Eso se los aclaro. Y vino después de pulseadas y negociaciones entre el rey de Castilla y el Papa. A tal punto que lo que conocemos hoy de rito mozárabe, o sea, fue suprimido por un tiempo, después en el año 1500 el cardenal Cisneros lo reconstruyó, y digo lo reconstruyó por el simple hecho de que hoy día, por ejemplo, ellos pueden consagrar obispos, para decirles la verdad, y sacerdotes, pero no pueden consagrar altares, ¿tá? Porque en la parte del misal mozárabe que habla de la consagración de altares, ¿tá? Y esto si no me equivoco fueron los dominicos, me puedo equivocar en este dato, pero está hablando con un amigo que es español, que vive en Granada, Félix, un gran saludo para él, lo aprecio muchísimo, decapitaron esa página, por eso ellos pueden consagrar gente, pero no pueden consagrar altares, y por eso hay 4 parroquias en el mundo, si no me equivoco, mozárabes. Así que los que se agarren mucho del hispanismo, y que no son españoles, háganse mozárabes. ¿Ah? Cambio y fuera. Te dejo, Daniel. ¿Querías ese No, y nada más una acotación, o sea, no desapareció. Lo que hizo Cisneros fue recuperar las dos tradiciones que se llama tradición A, tradición B, y tratar de armar lo que sería un misal ya unificado. Esa es la misión de Cisneros, y el rito sobrevivió al interior de la diócesis de... Ay, se me fue el nombre. Toledo. De Toledo, exactamente. En algunas parroquias y algunas familias muy en particular. Entonces es un rito que hoy en día es de familias, no es ni siquiera de una diócesis, es de unas familias que van a unas parroquias en una diócesis, la de Toledo en España. Y bueno, eso es una situación un poco irregular, pero bueno, fue la forma de celebrar los sacramentos y la fe durante 1000 años en lo que fue la parte romana de la actual España, y después el imperio visigótico,
y se le llama mozárabe simplemente porque pudo sobrevivir entre los cristianos que vivían en territorio controlado por musulmanes, simplemente porque ya en el territorio controlado por los reyes cristianos, pues ya se había impuesto el rito romano. Pero lo Hay que una iba cosa es que te quiero decir también, ¿no? Que es irónico, ¿está? ¿Viste? Y ahí vos ves lo que es la indestructibilidad de la iglesia, al mismo tiempo la autoridad, bien o mal aplicada, ¿está? Que regiones gobernadas por musulmanes pudieron aguantar, pero después con las pulseadas entre el Papa y el Rey y lo desarmaron por un tiempo. ¿Ah? Entonces vos te das cuenta que lo que hoy se conoce por el catolicismo español no representa lo que es realmente sus raíces. Porque yo sepa, si bien no hay una sucesión de obispos directamente hasta San Pablo, ¿verdad? Que históricamente se cree que fue para ahí, y me agarro de información histórica, no de revelaciones privadas como la Virgen del Pilar, porque hay cuestiones ahí que no coinciden, sino, bueno, vean Romanos 15, si no me equivoco, ¿no? Las intenciones de Pablo de España, y el quinto párrafo de la carta de Clemente cuando dice que Pablo alcanzó los confines de Occidente. ¿Ah? Esto contrapone a lo que sería la revelación entre comillas, que no forma parte del depósito de la fe y no es sustento histórico para decir, tiene tradición, el cristianismo español tiene tradición de Santiago, y el cristianismo español es latino, no es latino, no es árabe. Si bien que yo sepa no pueden llegar a una sucesión de obispos, se sabe que se llegó eso de San Pablo. También quería este dato pegarle a los supuestos hispanistas. Es que mozárabe, el rito que llaman mozárabe, que es el rito hispano-romano, es un rito latino. O sea, así como en el mundo griego, pues hay más que el rito bizantino, no solamente el rito bizantino usa el griego, pues así en Occidente, no solamente el rito romano es latino, o sea, será latino todo aquel rito que haya sido formado y fraguado en una base de idioma latino, nada más. Entonces, y ahí hay una pluralidad, pero en la Edad Media, del segundo milenio, hay un proceso por el que el Papa empieza a tomar cada vez más relevancia, no solo en el ámbito religioso, sino también político, y se busca, muchas coronas buscan congratularse con lo que es la potencia mundial emergente en aquella época, que es el papado. ¿Y cómo se congratula? Bueno, pues asumiendo, aceptando el rito romano, que es el rito de la iglesia del Papa, es el rito tal y como se ha celebrado en la iglesia del Papa. Lo curioso es que estos amigos son una especie de supremacistas romanos en contra del obispo de Roma. O sea, tú te vas a levantar con la bandera de que eres un supremacista romano, pero lo vas a hacer para atacar al que es el sucesor de todos esos obispos de la sede de Roma. O sea, entonces, amigo, ahí hay un pequeño problema. O sea, por un lado, se termina ensalzando a Roma y por otro lado se termina pateando el Papa. Y terminan creando lo que ellos llaman la Roma eterna. Que bueno, eso de la Roma eterna y la iglesia invisible de los predestinados, de los protestantes del siglo XVI, pues va muy en tónica. O sea, se trata de una entidad puramente espiritual, que es más una entelequia, un ente de razón, que efectivamente un hecho real, histórico, que corresponda con la naturaleza de la iglesia, que es a la vez humana y a la vez divina. Es humana porque, bueno, está constituida por hombres y tiene un elemento divino porque el Espíritu Santo es el alma, es el principio vital de esa comunidad y porque está fundada por uno que es también Dios, es una persona divina. Entonces, ese punto de quererlo volver todo meramente espiritual, de quererlo volver todo una mera entelequia, porque bueno, yo necesito apoyarme en ese supremacismo romano, pero también necesito atacar al que ahora es el que está sentado en la sede de Roma. Entonces, ¿cómo le hago? Pues tengo que decir que no, yo estoy con la Roma eterna, que es una entidad creada en mi mente que no se corresponde con la realidad
material, tangible, histórica, Daniel, sino que simplemente es un discurso ideológico. O sea, no nos hagamos... te la voy a decir sinceramente. Lo que estamos hablando del supremacismo, ¿tá?, romano, ¿tá? Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Había tocado hace poco el tema de las latinizaciones en Oriente, ¿no? Uno de los clichés que ellos tienen, como yo dije, había dicho, es aplicar cuestiones de progreso en lo que es la teología dogmática, aplicarlo a la litúrgica, ¿no? Vos ponete a pensar, si realmente es así como ellos dicen, ¿no?, que lo romano prima, y vemos el periodo de latinizaciones, ¿qué dejamos entonces para León XIII cuando sacó su encíclica que hablaba de la conservación de ritos, que ya también venía desde antes con Benedicto XIV? ¿Ah? Yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Un papa preconciliar, perdón, paró la latinización y el progreso y el desarrollo litúrgico para que ellos llegaran a la perfección? Es lo que yo me pregunto. ¿Ah? Quería hacer también ese tipo de acotaciones, ¿no? Porque digo, también hay una cuestión que hay que entender, que no todo fue latinizado a la fuerza. Les voy a dar un ejemplo. En el caso maronita, los sacramentos se dan al estilo latino, y eso fue algo voluntario. ¿Por qué? En la propia encíclica que les nombré, ¿no?, el Antae Sunt, se comenta que a veces, porque en Oriente lo que se hace es esto: los sacramentos iniciáticos se dan los tres de un saque, ¿ya? Se bautisma, o sea, se bautiza, se comulga y se crisma. Pero a veces, generalmente los bebés, cuando les iban a dar la comunión, daba problemas, se podía caer, entonces dijeron, bueno, lo esencial, el umbral de la puerta de la salvación es el bautismo, ¿ya? Se sabe que la Eucaristía es el alimento, vida eterna y todo eso, pero lo esencial y el primer paso es el bautismo. Hay otros ritos, como en un tiempo los armenios decían que si no comulgabas te podías ir al infierno, eso la Iglesia romana lo condenó. En el caso de la forma de distribución, entonces los maronitas dijeron, no, ¿saben qué? Por respeto al Santísimo Sacramento, vamos a hacerlo como los latinos. Vamos a agarrar, vamos a bautizar, y que la persona después espera hasta cierta edad y que comulgue con seguridad y no se caigan partículas ni esto ni aquello. ¿Ah? Hay latinizaciones que fueron forzadas, hay otras cosas que fueron cambios. Irónicamente no se pueden mezclar ritos. Entonces los que hablan de todo ese tipo de cosas, ¿qué hablamos? ¿Que antes del concilio se mezclaron ritos? Porque estamos teniendo una práctica latina en una iglesia oriental. También hay que hablar que se pasó del pan leudado al panásimo, y también se le empezó a echar agua al vino, cosa que no se hacía, porque los maronitas ahí en eso seguían una tradición como los armenios. También históricamente son dos ritos que estuvieron muy vinculados, ¿ah? Pero por ciertas cuestiones históricas, ¿ah?, hicieron eso. Entonces, ¿qué pasa? Los papas preconciliares permitían que se mezclen ritos, porque los ritos, que yo sepa, no se pueden mezclar. O si no, tenemos otro papa, y ahí hablo del caso de León XIII, que frenó ese desarrollo y esa progresión litúrgica. Entonces ahí, y hablo por los supremacistas, pues yo sé que no todos los que se dicen tradicionalistas son supremacistas. Tienen un enredo impresionante. Quería hablar de esto. Después hablaré lo más probable del arqueologismo litúrgico, que eso es una cosa que sí o sí tenemos que tratar, porque es uno de los clichés de las acusaciones que hacen sin fundamentos. Pero quería mostrar esas cuestiones del aspecto litúrgico, ¿no? Que las cosas siguen, hay cierto desarrollo histórico, ¿tá?, y el magisterio toma ciertas medidas. Algunas pueden ser justas, ¿tá?, como esto que pasó con los maronitas, que dijeron, sí, sí, adoptamos la costumbre latina, pues en este caso creemos que es mejor. Otras pueden ser injustas, como las latinizaciones, porque ahí le quitas identidad cultural al rito, que menos mal que tenemos un León XIII y menos mal que tuvimos un Concilio Vaticano II. ¿Ah? Pero quería mencionar esto sobre todo, ¿no? Después iremos con los clichés, me parece, ¿no? Porque eso es una de las cuestiones, es el famoso arqueologismo litúrgico, pero no sé, te dejo hablar o que Angie siga con la tertulia. Lo oriental es mío, acá. Yo quisiera hacer una pequeña acotación, evidentemente, pues el tema del catolicismo oriental, pues José Dredd es el que conoce de primera mano esta forma. Yo quisiera mencionar simplemente un canon de Trento, que ha sido manipulado de una forma grosera por parte de muchos que se reniegan o se rebelan contra la autoridad del Papa, en cuanto a su potestad para la liturgia. Evidentemente, como bien dice Pablo,
los procesos históricos siempre han sido un choque hasta cierto punto dialéctico, un choque de negociación, una cultura, un aspecto que se va construyendo y siempre figuras de autoridad que van moldeando el rito. Algunos ritos pues bastante antiguos, ¿no? Sin embargo, quisiera leer este canon, el canon 13 del Concilio de Trento de la sesión 7, cuando habla de los ritos. Dice el canon: si alguno dijere que los ritos, ojo, plural, no dice un rito, dice los ritos en plural, aceptados y aprobados por la Iglesia Católica, que suelen usarse en la administración solemne de los sacramentos, pueden ser despreciados o sin pecado omitidos a placer por los ministros, o cambiados en nuevos y en otros por cualquier pastor de iglesias, sea excomulgado. Es algo muy, muy, muy interesante meditarlo y por lo menos tener un poco de pudor o de temor, porque va una excomunión de por medio. De hecho, comienza diciendo ritos aceptados y aprobados. A ver, estos ritos, la autoridad los puede establecer, modificar lo que necesite hacer. Es su potestad legítima. Y muchos trairupturistas dicen que esta condena le aplica al novus ordo de una manera, no sé qué tiene en su mente para llegar a esas conclusiones tan bizarras, alegando la reforma litúrgica de San Pío V. Pero aquí hay un problema fundamental que ahorita quisiera comentarlo con ustedes, porque la reforma de San Pío V es posterior, por varias décadas, posterior a este canon de Trento. Entonces, ¿qué hizo San Pío V? Existían muchas formas del rito romano coexistentes en el tiempo, todas ellas legítimas, aprobadas, validadas. ¿Qué hizo San Pío V? Las anuló. En un afán de unificación, y eso en su bula, donde está expreso esta reforma, se ve claro, todas aquellas que no tuvieran más de 300 años, sin importar mayor cosa, las anula, mostrando lo que es la autoridad del Papa, para formar una unificada. Eso lo puede hacer porque es el Papa, eso hay que entenderlo bien. Y hay un término que se utiliza, el término a perpetuidad, que muchos entienden como si se fijara dogmáticamente cada palabra, cada gesto del aspecto litúrgico, lo que es un absurdo. Es un absurdo. Es como entender a perpetuidad. Entiendan bien esto. Cuando se lee a perpetuidad una sentencia de la Iglesia en materia disciplinar, porque al final la liturgia es materia disciplinar, en los aspectos, digamos, no esenciales, significa mantendrá vigencia hasta que sea derogada. Punto. Eso significa. No significa que sea inmutable hasta la venida del Señor. No inventen. Significa que no tiene fecha de caducidad hasta que venga la orden contraria. ¿Quién la puede dar? El Papa. En este momento, nos guste o no nos guste, sobre todo a muchas personas, el rito, la forma ordinaria del rito romano es conocida como novus ordo. Y es el rito aprobado por la Iglesia, aprobado y aceptado por la legítima autoridad de la Iglesia. Entonces, ten mucho cuidado, amigo de Facebook, católico mal formado, en estarlo despreciando, calumniando públicamente, incitando a su repudio público, calumniándolo con cosas tan tremendas como que es un rito, una forma de rito herética. Al llamarla modernista, la llamas herética,
al decir que es un rito bastardo, impío, no católico, wow, discúlpenme, pero debería hacerlos pensar este canon de Trento, porque lo hacen públicamente, no se lo guardan en juicio privado, públicamente lo expresan y lo enseñan así. Y el católico bobo, que no está muy bien formado, pero le gusta lo tradicionalista, le gusta lo vintage, pues es carne de cañón para estos ideólogos. Entonces yo creo que quisiera iniciar este punto, no sé si me gustan complementar, Daniel, José, el desprecio de la forma litúrgica aprobada por la Iglesia tiene su consecuencia, y esa consecuencia no te la vas a sacar con recursos o procedimientos de discurso, con retórica, no, es una condena, hay que tener cuidado. Y aquí hay que tener en cuenta también lo que dice el canon, o sea, no puede ser cambiado por cualquier pastor de iglesias. A ver si el obispo de Roma va a ser cualquier pastor de iglesias, así como que, este es un tipo ahí que esto no tiene importancia. No, mi amigo. Cuando dice cualquier pastor de iglesias, no se está refiriendo al Papa. Si para ti el Papa es así cualquier pastor de iglesia, es un tipo menudo, sin importancia, hombre, pues habría que ver hasta qué punto eres católico o hasta qué punto pues ya estás del otro lado de Trento, o sea, ya no estás en Trento, estás como que enfrente de Trento. Sí, los amigos que están allá del otro lado de los Alpes, allá del otro lado del Rin, otro lado de todo, ya sabemos dónde, ¿no? O sea, entonces, por favor, vamos a poner las cosas en orden. O sea, incluso antes del Concilio Vaticano II y después de la reforma de San Pío V, hubo varias reformas litúrgicas. El misal de San Pío V sufrió varias reformas litúrgicas al cabo de varios siglos. O sea, hubo varias reformas en un periodo de prácticamente los 400 años que hay entre Pío V y su reforma litúrgica y Pablo VI y su reforma litúrgica. O sea, hubo varias reformas y fueron hechas por el Papa. O sea, no por cualquier pastor de iglesias, fueron hechas por el Papa. Y no se puede despreciar y decir, no, o simplemente mangonear y modificar a voluntad por cualquier pastor de iglesias o por cualquier ministro. No, creo que no. Claro que no, pero el Papa no es cualquier pastor de iglesia. O sea, iglesias, por favor, estamos hablando del obispo de Roma, el sucesor del apóstol Pedro. O sea, díganme neocon, díganme todo lo que quieran. Bueno, pues está bien, díganme todo eso. Ya sé que ustedes no van a creer en el Papa, pero bueno, esta es la fe católica. Yo tengo el deber de expresarles pues lo que cree un católico. Si ustedes no quieren aceptar que, bueno, el Papa no está al nivel de cualquier pastor de iglesias, que el Papa es el pastor supremo de la iglesia en la tierra, sucesor del apóstol Pedro, a quien Cristo dio la misión de confirmar a los hermanos en la fe, a quien entregó las llaves, el poder de atar en la tierra para que quede atado en el cielo, desatar en la tierra para que quede desatado en el cielo, con lo que significa esa fórmula en una tradición rabínica. O sea, estás hablando de un poder espiritual que no es el de cualquier amiguito ahí, no. Estamos hablando de aquel al que Jesús le encarga la misión de tener las llaves, y situémonos en un contexto con ciudades amuralladas, lo que significa tener las llaves del reino de los cielos. O sea, mira, mijo, cuando venga el enemigo, pues el atalaya, el centinela, te va a tener que pegar un grito, van a sonar el cuerno, pegar el grito, lo que sea, van a dar una señal de alarma.
Y tú vas a decidir el momento en el que se cierre la puerta y se vuelva a abrir. Y al que tú le abras la puerta, pues ese va a entrar. Y al que tú le cierres la puerta, pues que Dios lo ampare, hermano. Porque ya te quiero ver lo que será que tú veas a un ejército enemigo venir sobre la ciudad y tener enfrente la ciudad con las puertas cerradas, porque aquel que tiene las llaves las ha cerrado. O sea, entonces, por favor, pongámonos en una situación de contexto. De contexto, Daniel, o sea, sí. eso está excelente el ejemplo de las llaves, me mato de la risa y de lo de cualquier pastor de iglesia, ya es como un estribillo, ¿tá?, que si pulula en la mente de ellos. Yo lo que quiero hablar también es sobre esos mitos, ¿no? Por ejemplo, la cuestión bastarda o protestante, el novus ordo, todo eso. Yo les voy a decir la verdad. Primero que tienen que agradecer que cuando no voy a decir se cambió la misa, sino se reconfiguró, porque los elementos esenciales son los mismos, pueden cambiar los accidentales, pero después se cambian en un orden, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les voy a decir la verdad como católico oriental. La vida pasa factura, ¿ah? Porque hay que reconocer, hablo mi rito, no sé los demás, cuando nosotros nos impusieron ciertas latinizaciones, fue por el siglo XVIII, ¿tá?, y eso empezó más o menos en el Concilio del Líbano, fue para corregir problemas disciplinares que teníamos, ¿tá? Iglesias que en su tiempo no están bien ornamentadas, después voy a hablar de la cuestión de los ornamentos, que ellos los descontextualizan históricamente, ¿tá? Teníamos parroquias y curas mal distribuidos, ¿ahí? Había unos problemas medio de simonía también con los óleos a la hora de confirmar, que parece paterca se llama la plata, y unas cuantas cosas, y la Santa Sede intervino, ¿tá? Porque digo, antes de ponerme a hablar mal de alguien, uno tiene que hacer cierta mea culpa, ¿tá? Pero es como todo, ¿no? Digo, a la Santa Sede se le fue la mano y bueno, la carta de León XIII, digo, ya la encíclica esa dijo, paren un poco la mano, ¿va? Por lo menos la Santa Sede en eso fue misericordiosa, reconoció. Es más, al que es maronita, pero descendiente de libanés, pues yo soy occidental, me gusta el fútbol, me gusta la pizza, me gustan las mujeres, soy hincha de Peñarol, todo lo que ustedes quieran, ¿ah? Le revienta y le rechinan los oídos, ¿ah?, que lo quieren reconfigurar culturalmente. Eso sí es un acto verdadero de imperialismo. Pero bueno, haciendo este reconocimiento, ¿no? Porque quizás después alguien vaya a saltar, ah, sí, vos te quejás, pero mirá lo que hicieron ustedes, ¿tá? Y todo eso. También tenemos que hablar que estamos hablando de una congregación que estuvo 400 años en el exilio, ¿no? Como diría el mismo Giuseppe Alberico, ¿no?, que es un historiador romano, en una gran garganta profunda en el Líbano, y es italiano de casualidad, para usar esa expresión, ¿ah?, que tiene oídos para ir, oiga, ¿ah? Pero más allá de eso, ¿tá?, porque quiero hacer el mea culpa, porque también digo a la gente, a los que no son católicos orientales, por lo menos que se interesen más por el otro lado de la iglesia, ¿ah?, la vida les pasa factura. Porque si ustedes estudian, ¿tá?, la confección de lo que fue el novus ordo, es como una misa maronita anterior al siglo XV todavía, con esa misma sencillez. Primero hay que aclarar una cosa, ¿no?, que la progresión dogmática que ejercen en la liturgia, ellos lo ven como algo acumulativo, o sea, si vos sacas algo, marcha a la vez, o sea, ya está mal, es arqueologismo, que después vamos a tocar el tema del arqueologismo litúrgico. Quiero decirles una cosa, para empezar. La plegaria eucarística, ¿tá?, es una plegaria bizantina, ¿tá?, una de las que los bizantinos usan solo 10 veces en el año. Cuando se estaba configurando la misa, eso lo atestigua el mismo Bernard Gott de la abadía de Mont César en Lovaina, ¿tá? Él comentaba que Juan Baggiani, si no me equivoco, no sé si lo pronuncié bien, empezó a recopilar un montón de anáforas orientales, ¿tá?, y lo que quedó fue esto. También se intentó poner las palabras de consagración que usan los egipcios, pero ahí como que la complicaba un poco más. Igual la fuente la vamos a poner, como dije, en Facebook. También se pensó también en Hipólito de Roma, por la plegaria eucarística más antigua que tenemos, la de Hipólito de Roma, pero al final se decidió por esta, que es una plegaria de San Basilio de Cesarea, ¿tá?, es de rito bizantino y se usa 10 veces al año, como dije. Eso para empezar. La disposición, por ejemplo, del versus populum, ¿no?, el estar enfrente al pueblo, ¿tá?,
También les quiero aclarar una cosa, miren que hay un misal de 1572, ¿tá? Igual después se los vamos a pasar también, ¿tá? Que permite, y estoy hablando de rito latino, aclaro, que permite el versus populum. Les digo porque con la cuestión del arqueologismo litúrgico algunos piensan erradamente que si se vuelve para atrás ya se comete arqueologismo. No, no es así. ¿Tá? Otra cosa que también que el propio Pío XII, ¿tá? El 13 de mayo de 1942, festejando los 25 años de su ordenación episcopal, ¿tá? En pleno Vaticano, hizo una misa versus populum. ¿Tá? Y eso que estoy hablando de rito latino. ¿Tá? Volviendo otra vez al Novus Ordo, quiero también decirles que, por ejemplo, recibir la comunión de pie, ¿tá? Y lo voy a buscar acá porque lo tengo en la computadora, ¿tá? Y puedo citar al teólogo maronita Yuhana Assise, les voy a dar la fuente con todo. Es una tradición en Oriente y no es falta de reverencia. Hay una cuestión cultural muy grande. Con respecto a eso, antes de la tertulia estábamos hablando con Daniel eso. Se las voy a hacer bien sencillo. ¿Tá? La tradición latina se basa en Filipenses 2:10 y 11, Isaías 45:23, ¿tá? Para aplicar la genuflexión, arrodillarse ante el Rey para que se confiese que Jesucristo es Dios, es el Señor para la gloria de Dios Padre. Está perfecto. Pero en Oriente es diferente culturalmente. ¿Por qué? ¿Vieron cuando Jesús le dijo a la niña Talita Cumi? Eso se lo dijo, si no me equivoco, en Marcos 5:41. La palabra aramea que se usa para decir Cumi es decir, esquimaj, levántate. Esa misma palabra en arameo, pues le voy a decir que rito maronita, el idioma litúrgico es el arameo, ¿no? ¿Tá? La propia palabra esquimaj también se usa en Apocalipsis 20, 11 al 15, cuando se habla que estaban de pie los muertos delante del gran trono blanco en la hora de juicio. Y también se usa en Juan 6, 35 al 40, cuando el mismo Jesús mismo dice que los muertos, muchos oirán su voz y se levantarán. Hay una proyección escatológica doble en comulgar de pie. Una es estar enfrente del gran trono blanco cuando llegue la época del juicio. Y otra es un anuncio profético de la resurrección de entre los muertos. Y qué mejor momento que la Eucaristía, que es el pan de vida, porque el que no come el cuerpo de Jesús ni bebe su sangre no tiene vida eterna. Por lo tanto, no es un sacrilegio comulgar de pie. La misa Novus Ordo que ustedes ven es una misa oriental. Tiene factores y tiene muchos simbolismos oriental que el católico latino no conoce. Agradezcan que el papado fue misericordioso y tenemos ciertas fraternidades, como la Fraternidad San Pedro, que tenemos un gran amigo en común de ahí, que pueden ir a esa clase de misa. Y digo San Pedro porque a que le guste, que está bien, está perfecto, que les guste la misa tridentina, les digo que por lo menos que si quieren ir a una, que vayan a una que esté en comunión con la Santa Sede, no que vayan con cismáticos. ¿Tá? Entonces la cuestión de la genuflexión o la manera de comulgar, en lo tocante a las posiciones, es ajeno a lo que es la cultura latina, pero tiene una gran simbolización. También se dice, bueno, pero Juan Pablo II recomendaba comulgar de rodillas en la boca. Sí, claro, sabemos que la mayoría de la Iglesia Católica es latina, pero ¿qué? ¿Me vas a decir que vas a aplicar una cosa? Porque digo, el Papa también si quiere cambiar en todos los ritos la forma de recibir la Eucaristía, lo puede hacer. Es el Papa y eso no se va a dudar. Pero ya se intentó latinizar y se vio que es un error. Y si un papa llega a querer volver a latinizarnos de vuelta, digo, bueno, que se las arregle con León XIII y con un concilio ecuménico que habla de la preservación de los ritos. Pero hay que ver una cosa, ¿no? Que digo que si bien el papa hizo esa recomendación, lo hizo en su mayormente para la gente latina, porque si suponiendo si tenemos con Sacrosantum Conciliarum, ¿y qué hacemos con Orientales Dignitas? ¿Qué hacemos también con Benedicto XIV, que era pos eso? ¿Qué hacemos con Alantae Sunt? Nos pasamos todo el magisterio y en su mayor parte preconciliar por el caño, no sé, por el arco de triunfo, como dicen ustedes. Quiero hablar de eso. Después me gustaría hablar también lo que es la comunión en la mano, que generalmente se usan ciertas citas, ciertos anatemas que ya demostramos que son falsos. Igual no se preocupen que los vamos a poner ahí en Facebook para que ustedes se deleiten. Pero quería hablar eso, que no es una misa bastarda, sino es una misa orientalizada. Y hay una cuestión también.
esto lo voy a hablar ahora en este preciso momento, porque veo que ya lo puedo ir concatenando. La cuestión de la ornamentación. ¿No? Se sabe que nosotros tenemos una teología del ícono que fue desarrollada, podemos decir, a fondo por el siglo VII, por citar el Germán de Constantinopla. En el siglo VIII hubo una controversia ahí porque también estaba el Islam, entonces mucha gente por miedo iba en pos de la iconoclasia. Después en Nicea 787 se define formalmente la teología del ícono, mayormente con los aportes de Juan de Damasco. ¿Ah? Pero nosotros sabemos que después del Concilio Vaticano II muchas imágenes fueron quitadas. ¿Ah? Y generalmente el cliché que se usa es comparar esa actitud con un pseudoconcilio que fue anulado, que es el Concilio de Pistoia. El Concilio de Pistoia fue un concilio hecho por influencia jansenita en 1784, y fue anulado por la Constitución Autorem Fidei en 1794, o sea, 10 años después, por la cantidad de herejías que tenía. Entonces hay que comparar el momento histórico del Concilio de Pistoia con los años 60. 60 y después digo 70 porque fue cuando se empezó a aplicar la reforma litúrgica. Ahora les voy a decir una cosa, y les voy a citar el Denzinger, ¿no? Les voy a citar dónde lo pueden encontrar por las dudas, para que no digan que uno está inventando. Pero quiero dar la explicación, porque digo, no voy a ponerme a leer. Si ustedes van al 1569 hasta el 1571, tienen la cuestión, el problema de las imágenes con el Concilio Pistoia. ¿Cuál fue el problema que hubo en Pistoia, en Italia? Hablando todo, el dato, miren que en Pistoia fue donde se inventaron las pistolas, ¿no? Ese dato digo para que le gusten las armas. Viene de ahí la palabra. Y también tenemos unas buenas anécdotas de tráfico de armas por ahí, pero es otra historia. La cuestión es esta. Si ustedes van al 1569, que justo es el numeral 69 entre los errores que se delimitan que se marcan en ese concilio, se habla de que los jansenitas eran a favor de suprimir toda imagen que tenga que ver con la Trinidad, porque como es un misterio que nunca lo vamos a entender de todo, supuestamente, según ellos, la gente bruta se podía confundir María. Entonces decimos, no, ¿sabes lo que? Antes que la gente la mareamos, le sacamos las imágenes de la Trinidad. Eso es una aberración total, porque va contra el propio Juan de Damasco, que decía que las propias imágenes son papel y tinta para que no sabe leer y escribir. Eso para empezar. Si vamos al numeral 1570, lo que se quiere hacer es que todo culto especial que los fieles especialmente tributan a una imagen, sacar ciertas imágenes. O sea, obvio que nosotros como seres humanos tenemos ciertas preferencias por santos, que son devociones piadosas, o vas a saber que por ciertos momentos que hemos pasado en nuestra vida, el santo nos ha ayudado. Por ejemplo, en el caso del Líbano, San Charbel es Pelé, prácticamente. Es lo más grande que hay. Yo, por ejemplo, el santo que más me gusta es Juan Marón, el primer patriarca. Ese es el santo que para mí es uno de mis favoritos. Y mientras acá se orinan encima por Santo Tomás o San Agustín, yo para mí lo agarra San Efrén de Siria y se lo comen dos panes. El problema es que con Efrén de Siria lo que se conoce de él, la mayor parte está en arameo y está en árabe, y recién ahora están saliendo muchas cosas a luz en inglés. En Australia se está alargando muchas cosas. Acá en Occidente desconocido, pero el que lo lea queda boquiabierto. ¿Cuál es la cuestión? Se sabe que nosotros, digo, por disposición en parte humana que nosotros tenemos más preferencia por un santo que por otro, y ahí vamos cultivando una espiritualidad propia, obvio que es sujeto a lo que es el magisterio de la iglesia, ¿no? Los jansenitas decían, no, vamos a tener que empezar a equilibrar las cosas. Ya estas imágenes las vamos a tener que sacar. No, eso la iglesia lo prohibió. Y la tercera cosa que prohibió, que está en el 1571, es que no se le den títulos a la Virgen similares que aparecen en la escritura, teología, porque de ahí, ¿no? Esa es la de Jesucristo. Obviamente que la Virgen está relacionada a Jesucristo, pero está relacionada al mismo tiempo subordinada, porque la Virgen es un ser creado y Jesucristo es el creador. La Virgen fue creada, Jesucristo fue engendrado. O sea, es obvio que hay títulos que son similares, pero la aplicación pragmática es diferente porque hay un orden de autoridad. Entonces, esos tres párrafos que yo les cité del Denzinger y que se los estoy explicando y que después se los voy a poner ahí abajo en los comentarios, fue lo que pasó realmente en Pistoia, en referente a las imágenes. Después hubieron muchas más chanchas en otro lado.
Ahora vamos a la cuestión de la supresión de imágenes en el Concilio Vaticano II después. Sabemos que el mundo cambió, esto es muy diferente. Les puedo dar un ejemplo tanto en Asia como en América Latina, que es el sincretismo religioso. Muchas objeciones que a veces no sean, en especial de protestantes, disculpen que los cite, pues ellos son los principales objetores también, y en parte tienen razón con objetar, porque lo que ellos ven con sus ojos no es que lo que la iglesia realmente profesa, pero ellos creen que es así. O sea, y no digo con protestantes, puede pasar con ateos también. Hay gente que confunde lo que es el catolicismo con la religión popular. ¿tá? Y se sabe que en Latinoamérica, y eso es un proceso histórico que vino 200, 300, 400 años con los esclavos, ¿tá? Para que a ellos no se los persiguiera, usaron los iconos católicos, le atribuyeron los nombres de sus deidades paganas, entonces de manera solapada, ¿tá? Surgió lo que se conoce por santería. Digo entre comillas, surgió por santería, pues es un tema muy amplio, hay diferentes facciones, por ejemplo está la Umbanda acá en Sudamérica, ¿tá? Que la capital es Bahía, tienen el vudú, que es en Haití, Palo Mayombe en Cuba, tienen también ciertas ramificaciones del vudú que llegan a Nueva Orleans, ¿no? En Estados Unidos. Entonces vemos que son dos momentos históricos completamente diferentes. Es una falacia gigantesca de falsa analogía decir que seguimos, como muchos dicen, ¿no? Aclaro, esto no va para todos los que se dicen tradicionalistas. Es terrible falacia, falsa analogía decir que seguimos los cánones del Concilio de Pistoia, porque mientras unos tenían unas formulaciones teológicas al estilo protestante, acá estamos hablando de que el propio depósito de la fe es mancillado. Estamos hablando de que la religiosidad popular se confunde con el verdadero catolicismo. Si a mí, por ejemplo, me dicen, pero ustedes son brujos, mirá lo que hacen, bueno, problema de ellos. Y lamentablemente hay gente ¿tá? Que en estado sincrético va a la iglesia. ¿tá? Piensa, y voy a decir, que los Yalá es Jesucristo. Piensan que Shango es San Marcos o San Jerónimo, porque también hay, dentro de la teología de ellos, tienen diferentes reencarnaciones, ¿tá? Un mismo ser, ¿tá? Porque está su versión vieja, su versión joven, su versión anciana y su versión niño, y cada uno lo llaman reencarnación y lo asocian con un santo católico diferente. Piensan que el Bará es San Marcos, ¿tá? Entonces, y lo digo yo porque estuve metido en eso, y vivía en Rivera, que después de Bahía es la segunda ciudad más llena de sincretismo, aparte que ahora estoy en Montevideo, que es el país más ateo, más humanista, más masónico y más deísta del mundo. Acá, por ejemplo, Giuseppe Garibaldi tiene un monumento, Giuseppe Mazzini estuvo acá, así que yo con conocimiento de causa les puedo hablar de todas esas chanchadas. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Que le vamos a enseñar una teología complicada como la del ícono a la persona, a tal punto de seguir y llevar procesos que demoren años? ¿O le sacamos las imágenes para que no caigan, ¿tá? Y les hacemos cultivar la espiritualidad? Y les voy a decir una cosa, y esto no es seguir el Concilio Pistoia. Vayan a la Biblia. Aclaro, la Biblia es una fuente de revelación. Y voy a citar algo explícito. ¿tá? Cuando ustedes van al libro de Reyes, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 18. Se hace citación de que había una serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce, si no me equivoco, era de Números 25. Usted sabe muy bien que en Números 25, en la época de Moisés, cuando el pueblo de Israel cayó en idolatría, ahí fueron atacados con una plaga de serpientes, el mismo Moisés oró y Dios que le dijo, bueno, hacete una serpiente de bronce gigantesca, entonces cuando la gente sea picada, la mire y se cura. En la época del rey Ezequías, aproximadamente unos 700 años después, más o menos, la gente a esa serpiente que sirvió como curación la empezó a idolatrar y hasta le puso un nombre, Neustán. Si no me equivoco, creo que viene de Nahash, que también quiere decir serpiente en hebreo. En ese dato estoy un poco impreciso, pero las consonantes son las mismas. ¿Qué hizo el rey Ezequías? La rompió. Ni siquiera la retiró, la rompió. ¿Se le contó por pecado? No. Y es más, y el mismo Jesucristo, si ustedes van a Juan capítulo 3, él usa esa misma serpiente que fue destruida como una proyección escatológica de su obra redentora, porque él mismo dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto para traer sanidad al pueblo de Israel, el Hijo del Hombre iba a ser levantado y atraería a las naciones para la redención de ellos. Así que la cuestión de sacar las imágenes para que la gente no se corrompa, hablando en un contexto de sincretismo, no de formulaciones teológicas al estilo protestante, es completamente válido. Lo tenemos explícito en la Biblia.
esto no es una doctrina implícita y estoy haciendo mi interpretación privada, pues para lo implícito veo que se necesita el magisterio, para lo explícito también, ¿tá? Pero en este caso, esa gente, o sea, o el rey Ezequías específicamente, no fue condenado. ¿Tá? ¿Y qué hizo? ¿Tá? Salvó al pueblo de caer en más idolatría y que Dios los termine castigando más. Por eso, a los que vienen diciendo que seguimos un concilio jansenita por sacar las imágenes y la ornamentación es mentira. Y otra cosa, el hacer eso generó que después se vuelva a cultivar lo que sería la espiritualidad carismática. Porque nosotros sabemos que casi todos los sacramentos, digo casi todos porque no todos, ¿ah? Los administran los sacerdotes. Un laico, por ejemplo, bajo determinadas circunstancias puede bautizar y puede casar. ¿Ah? Eso ya lo digo, obvio, no podemos consagrar, no podemos absolver, no podemos dar unos El laico es el que administra. podemos hacer a nivel sobrenatural es usar los dones carismáticos. Y ahí tenemos una iglesia mucho más activa. Les voy a dar un ejemplo. La hija de Felipe el Evangelista tenía 7 hijas y profetizaban. ¿Ah? El mismo Esteban hacía milagros también. ¿Ah? Había gente que tenía don de sanidad. A Pablo lo agarró un laico, Ananías, y le dijo, bueno, recupera la vista. ¿Ah? Entonces, lo que fomentó eso fue un volver a una espiritualidad, ¿tá? Y ahí destruyendo esa noción acumulativa que tiene de progreso, como que si sacas algo ya ya está, ya hay que tirarlo a la basura, es terrible herejía. O sea, siguiendo un principio bíblico, se combatió la idolatría y se fomentó la espiritualidad de la gente. Igualmente seguimos con la falencia de la catequesis, ¿no? Tampoco quiero decir que todo es color de rosas, pero quería hacer esa acotación contra esa típica objeción que ellos nos hacen. Los dejo seguir. Muy bien, pues al final, con esa explicación que nos ha dado, queda, pues claro, hay muchos desarrollos del Novus Ordo que hace falta estudiarlos, y este es un tema que yo creo que llevaría varias tertulias poder acercarlo tema por tema. No sé qué opinen, compañeros. Sí, yo creo que vamos a retomar el tema porque en general se centra más en la liturgia, que es donde vemos que hay más ignorancia, objeciones y mala fe, desconocimiento de los católicos del Facebook. Yo creo que en la siguiente tertulia vamos a retomar esto que está comentando Pablo, vamos a hablar también de arqueologismos y por ahí me gustaría mencionar la escena graciosa entre la sedevacancia y la postura del lefebrismo. Entonces, pues en una siguiente tertulia que esperamos que sea pronto. Yo les agradezco su intervención. ¿Qué pasó, Reiner? Nada más, también como comercial para la continuación de esta tertulia, vamos a desmontar ese mito de que es una liturgia protestantizada. Bueno, pues lo debes entender como herético, porque lo que es propio del protestantismo, que no está en la Iglesia Católica, pues es lo herético. Entonces vamos a tratar ese asunto y pues nada más era esa pequeña acotación. Adelante, Angie. Igual, ¿no? Ya con mostrarles que el Novus Ordo es algo orientalizado completamente, ya con eso desmontamos la mitad de esa falacia. Obvio que hay muchos clichés y cosas por el estilo, pero por lo menos se van a ir con un regalito, ¿tá? Y un anticipo de todos esos mitos que tienen encima. Yo, por un lado, les voy a decir la verdad, me siento muy contento con Novus Ordo. Como dije, siento que la vida hizo justicia, pasó factura, y agradezcan que pueden celebrar el Vetus también, ¿no? Porque si el magisterio se hubiese puesto en otra actitud, no existiría el Vetus Ordo. Agradezcan que lo pueden festejar. A mí me encanta el Novus Ordo y lo disfruto muchísimo. ¿Ah? Y disfruto también cómo se muerden la lengua entre ellos. Pues bueno, entonces ya quedó, Dios mediante, el compromiso para hacer una próxima tertulia retomando estos temas. Yo les agradezco que hayan aceptado reunirse aquí de nuevo. Ya echábamos en falta reunirnos a comentar esos temas católicos. Probablemente nuestros detractores pensaban que ya íbamos a desaparecer para siempre, pero no. Gracias a Dios sobrevivimos al 2020, que empiecen los Juegos del Hambre 2021 y que Dios nos bendiga. Gracias. Que pasen buenas noches. Adiós. Buenas noches, que estén bien. Muy buenas noches a todos, estamos en contacto. Que sueñen con los papas postconciliares.